A ver, esta es una historia que seguro a muchos les suena familiar. Imaginen esto. Se entra a una oficina, acaban de instalar un sistema de Wi-Fi nuevecito, carísimo, lo mejor de lo mejor, y la conexión es un completo desastre. Bueno, pues hoy vamos a meternos a resolver justo ese misterio. ¿Cómo es que algo que se veía perfecto en papel termina fallando así en la vida real? Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Se tiene un diseño que parece impecable, equipo de punta, una inversión importante, y aún así las videollamadas se cortan, los archivos no bajan. Es hora de ponerse serios y empezar un diagnóstico técnico para encontrar de verdad la raíz de este problema. Y miren, para empezar el análisis, aquí está la primera pista. Antes de instalar un solo cable, la ingeniería de redes moderna siempre arranca con una simulación por computadora. Esto que vemos es un mapa de calor predictivo. El software básicamente predijo una cobertura ideal, por eso está todo pintado de verde. En teoría, el rendimiento debería ser impecable. Pero claro, una cosa es la teoría y otra, muy distinta, es el mundo real. La radiofrecuencia es caprichosa y la realidad siempre introduce variables que no estaban en el plan. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo de un ingeniero de redes, ir al sitio y validar qué tan diferente es la realidad de lo que decía esa simulación. Para hacer este diagnóstico como se debe, un profesional usa 3 tipos de análisis o surveys. El predictivo, que ya vimos, es la teoría. Ahora, lo importante es pasar a la validación en el lugar, con los surveys pasivo y activo. Cada uno de estos nos va a dar una pieza clave de la evidencia. Y aquí está la diferencia fundamental, ¿eh? El survey predictivo es una hipótesis, es una suposición educada basada en modelos matemáticos. En cambio, los surveys que se hacen en sitio, esos son la evidencia pura y dura. Miden el comportamiento real de las ondas de radio en el entorno, con todos los obstáculos y todas las fuentes de interferencia que nadie había contemplado. Muy bien, ahora sí, vamos a sacar la herramienta que nos va a dar la pista definitiva. Es momento de hacer lo que se conoce como un survey pasivo. Pensemos que es como recorrer todo el lugar con un escáner súper sensible para escuchar absolutamente todo lo que está pasando en el aire. Y aquí está, lo encontramos, el culpable. Durante esa caminata de validación, el ingeniero descubre algo que no venía en los planos originales. Resulta que la sala de juntas está construida con un vidrio blindado, gruesísimo. Este material es un enemigo conocido del Wi-Fi, tiene una atenuación de señal altísima y, claro, la simulación nunca lo tomó en cuenta. Y este gráfico es brutal, muestra el impacto de una forma súper clara. El análisis pasivo encontró lo que llamamos una sombra de radiofrecuencia. A ver, analicemos los numeritos. Por un lado del vidrio, la señal llega con una potencia de menos 60 dBm, que para que quede claro es un nivel excelente, de primera. Pero nomás trozar el vídeo y ¡pum! La señal se desploma a menos 85 dBm. Eso ya es una zona muerta, ahí la conexión es prácticamente nula. Y justo esa caída, esa atenuación que nadie vio en el plano, es la que está causando todo el problema. Ok, ya sabemos cuál es la causa, pero para entender de verdad la gravedad del asunto, tenemos que hablar de las métricas. ¿Cuáles son esos números clave que definen si una conexión Wi-Fi es de calidad profesional o no? Primero, la métrica que todo mundo conoce, la potencia de la señal, o RSS. La forma más fácil de entenderla es pensar en ella como el volumen de la señal de Wi-Fi. Pero ojo, y esto es muy importante, un volumen muy alto no significa necesariamente que la comunicación vaya a ser buena y clara. En el mundo profesional, para aplicaciones que no pueden fallar, como las videollamadas o la voz sobre IP, el estándar de la industria exige un mínimo de menos 67 dBm. Como vimos, el vidrio blindado tumbó la señal hasta menos 85, dejándonos lejísimos de ese umbral crítico. Y ahora sí, vamos a la métrica que es la verdadera joya de la corona, la relación señal-ruido, o SNR. Esto ya no mide el volumen, sino la claridad. La mejor analogía es esta. Es la diferencia entre tener una conversación en una biblioteca silenciosa y tratar de gritarle a alguien en medio de un concierto de rock. El mensaje puede ser el mismo, pero el ruido de fondo lo cambia todo. Para que todo funcione rápido y bien, el objetivo es tener un SNR de por lo menos 25 decibeles. Si se está por debajo de ese número, los dispositivos tienen que estar repitiendo la información una y otra vez porque no se entiende bien. El resultado, una conexión que se siente súper lenta y nada confiable. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen. Para un Wi-Fi de nivel empresarial se necesita primero una potencia mínima de menos 67 dBm, pero, y esto es lo más importante, una relación señal-ruido, o SNR, de 25 dB.
Y por último, algo llamado solapamiento de señal de un 20% para que los dispositivos puedan cambiarse de un punto de acceso a otro sin que se corte la conexión. Con toda esta evidencia sobre la mesa, ya podemos dar el veredicto final. Y van a ver que el problema no era tan simple como una señal débil. No, no, no. El verdadero culpable era mucho más sutil. Esta gráfica lo explica todo a la perfección. Vean el primer escenario. Tenemos una buena señal de menos 67 dBm y el ruido de fondo está bajito, en menos 95. El resultado es un SNR de 28 decibeles. Excelente. Pero ahora, miren el segundo caso. Tenemos exactamente la misma potencia de señal, pero el ruido subió, a lo mejor por interferencia de otros aparatos. Bueno, pues con ese ruido, el SNR se desploma a solo 13 decibeles. La conexión, en la práctica, ya no sirve para nada. Y esta es la gran lección de toda esta investigación. La métrica de la verdad, la que realmente importa en el Wi-Fi, es el SNR. De nada sirven todas las rayitas de señal que muestra el celular si la comunicación no es clara por culpa del ruido. Así que, para cerrar el caso, el vidrio blindado hizo más que solo bajarle el volumen a la señal. Su verdadero crimen fue reducir tanto la diferencia entre la señal y el ruido de fondo que la claridad, o sea, el SNR, quedó completamente destruida. Y por eso teníamos una conexión que, aunque parecía estar ahí, era funcionalmente inútil para cualquier cosa importante. Así que, la próxima vez que el Wi-Fi falle, la pregunta correcta no es solo ¿qué tan fuerte llega la señal?, sino más bien, ¿qué tan clara es la conversación? Porque al final del día, en el mundo de las redes inalámbricas, el éxito no depende de quién grita más fuerte, sino de que el mensaje se escuche claro y sin interferencia.